un tema que tocamos. Y continuando con esta serie, recordemos que ayer vimos precisamente el nacimiento de la iglesia primitiva en Pentecostés, después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Vimos que era una iglesia fiel, firme y piadosa, con cristianos que realmente amaban a Dios al punto que preferían morir en el Coliseo romano, devorada por leones o en circunstancias terribles, antes de negar a su Señor, antes de negar a Cristo. Vimos que era una iglesia que no tenía templos lujosos ni tenía mucha pompa, pero tenía el poder, el Espíritu Santo obrando en cada uno de estos hermosos hermanos de la iglesia primitiva. Pero terminamos diciendo ayer que en el año 313 después de Cristo algo cambió drásticamente. Esa iglesia que era perseguida, esa iglesia que mantenía una fe viva, una fe a prueba de todo, cristianos piadosos que vivían apartados de la corrupción de este mundo, que vivían totalmente diferentes a la sociedad pagana de entonces, de un momento a otro se vieron ante una realidad. Después de 300 años en que derramaron sangre muchos de estos mártires que murieron por no negar al Señor Jesucristo, de repente el emperador Constantino firmó el edicto de Milán y la iglesia, que era perseguida, pasa ahora a ser protegida por el Estado. Y aquí viene una pregunta: ¿eso fue bueno o fue malo? La pregunta que tenemos que hacernos. Entonces hoy vamos a ver el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Y para entender mejor lo que esto realmente indica, tenemos que ir a la historia, porque la historia es la que nos muestra realmente los orígenes de todas las religiones. Porque realmente si no entendemos de dónde venimos, no sabremos realmente dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, por eso el título de este mensaje es el inicio de la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo es que esto se produce? Les estaba contando, ¿no? ¿Cómo es que después de que el Imperio Romano perseguía tan brutalmente a los cristianos, ahora no solamente los iba a proteger, sino que también los iba a favorecer y a beneficiar grandemente? La historia de esto definitivamente empieza con la historia de Constantino, quien fue el emperador que hizo este cambio drástico entre una iglesia perseguida a una iglesia ahora amparada y abrazada por el Estado. ¿Quién fue entonces Constantino? Él fue emperador en Roma desde el año 306 hasta el 337 después de Cristo. Y la historia dice que él tuvo una visión en el año 312, justo antes de la batalla del puente de Milvio, donde se enfrentaba a Magencio, su rival para ser emperador de todo Roma. Eusebio de Cesarea, su biógrafo, afirma que Constantino vio despierto una visión junto con todo el ejército. Él dice que Constantino vio en el cielo una cruz de luz arriba del sol con una inscripción que decía: con este signo vencerás, mientras que Lactancio, quien fue su tutor, afirma que fue solo un sueño en la noche antes de la batalla. Y aunque no hay como unanimidad en la versión, lo que sí es cierto es que en la historia se registra que después de la batalla que se libró el 28 de octubre del 312 en el puente Milvio, que le dio la victoria a Constantino de una forma inesperada, precisamente porque él estaba temeroso ante esta batalla. Entonces, después de esta victoria, él usó el símbolo del cristianismo en estandartes y monedas. Y aquí el tema es que Constantino abraza estos símbolos y todo lo que esto representa como una estrategia política y militar que lo iba a beneficiar para afianzar su poder, pero no porque hubiera entendido lo que significaba la fe cristiana, no porque entendiera lo que significaba esa cruz, ni quién la llevó, ni por qué esa cruz representa nuestra fe, o porque creyera que Jesucristo era la verdad o el Señor. De hecho, Constantino nunca se bautizó en vida. Solamente fue cuando estaba en su lecho de muerte, en el año 337, que él pidió que se le bautizara. Muchos dicen, de hecho, que él nunca fue cristiano, que él nunca se convirtió, sino que simplemente usó el cristianismo para mantener al Imperio Romano unido. En otras palabras, su motivación siempre fue por conveniencia. Por cierto,
¿Cuántas personas para una aplicación en la actualidad se acercan a Dios o a la iglesia simplemente por una conveniencia que le va a traer beneficios temporales y terrenales? Eso es una realidad que siempre ha existido. Entonces, para contestar la pregunta si esto fue bueno o malo, que Constantino le hubiera dado ese giro a cómo se veía el cristianismo y cómo el cristianismo se movía y se desempeñaba dentro de la sociedad del Imperio Romano, tenemos que empezar a decir que después de que Constantino proclama el edicto de Milán en el año 313 y para la persecución contra los cristianos, ahora esta fe que ellos manifestaban podía ser pública y libremente, sin ningún tipo de coerción. Pero además empiezan a devolverse a estos cristianos propiedades, iglesias, terrenos, casas donde ellos se reunían y que habían sido confiscados por Roma. También se les permite predicar libremente sin ningún miedo, ningún temor. Entonces vemos que pasan, como lo decía, de ser perseguidos a tolerados y a favorecidos. Pero además Constantino empieza a soltar muchas cantidades de dinero del Estado para construir ahora iglesias. También, de hecho, construye la primera basílica de Letrán en Roma. También empieza a eximirlos de impuestos. Empieza también a darles lugares de privilegio a los pastores y obispos. Se oficializa el domingo como el día de descanso del imperio. Los obispos se vuelven jueces. La gente podía, de hecho, ir a juicio con el obispo en vez de ir con un juez romano. Pero se volvió también una religión completamente destacada y favorecida dentro del imperio. Cuando después de la derrota de Licinio en el año 324 y queda solamente Constantino como emperador de todo el imperio romano, él empieza a aportar aún más grandes sumas de dinero para que se hicieran Biblias y empieza a ofrecer puestos importantes dentro del gobierno a los cristianos. En el año 325 Constantino hace el primer concilio para definir muchos aspectos, que este se le conoce como el concilio de Nicea, y todo esto es cubierto por el Estado. El Estado ahora es el que promueve, el que respalda y el que avala todo esto y pone de su presupuesto para llevar a cabo esto. Se empieza a unir la iglesia con el Estado, porque de hecho es la primera vez que él convoca esto y él mismo lo preside dentro de la iglesia. Entonces empieza ahora a haber persecuciones contra el paganismo. Miren qué interesante el giro que da el Imperio Romano. Empiezan ahora a destruirse los templos paganos, o sea, todas aquellas religiones que no tuvieran que ver con el cristianismo ahora empiezan a ser perseguidas. Pero aparte de estos favorecimientos, que a la postre vamos a ver que fueron completamente nocivos para la auténtica fe, porque cuando el gobierno empieza a favorecer la fe, empieza a establecerla, empieza a patrocinarla, empieza a traer prebendas a las personas que participan de la fe, esto cambia totalmente la identidad de aquellos que profesan esa fe. ¿Por qué? Porque para que el gobierno pueda hacer eso, en este caso Roma, para que este imperio pudiera hacer eso, se tuvieron que incorporar muchos elementos de la cultura romana y de la cultura pagana de esa entonces. ¿Por qué? Para que el pueblo precisamente aceptara de una manera más fácil el cristianismo, porque lo que pretendía Constantino era que todo el imperio abrazara esta fe. Entonces, entre ellos empezaron a establecerse muchas fiestas que antes de este edicto y de antes de este cambio que sucedió en el imperio eran parte de la cultura romana y de la cultura pagana, porque la cultura romana era una cultura completamente pagana donde tenía muchos dioses. Entonces lo que se hace es cristianizar muchas de estas tradiciones y culturas. Por ejemplo, así como para mencionar algunas, el 25 de diciembre se le asigna la fecha de la Navidad, y el 25 de diciembre era la fiesta del Sol Invictus, el nacimiento del dios Sol. Se establece como la fecha de nacimiento de Jesús, y nosotros sabemos que la fecha exacta del nacimiento de Jesús la Biblia no lo aporta, no se
dice de una manera certera. De hecho, los eruditos, haciendo el balance de los meses y de las fechas que aparecen, más o menos calculan que fue en el mes de Nisan, más o menos correspondiente a abril. Entonces, aunque ahora hay una certeza, el domingo, no, el 25 de diciembre sí podemos asegurar que no es la fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, Constantino empieza a decretar todas estas cosas que le convenían para precisamente mantener su imperio unido en torno a esta nueva fe. Entonces, vemos que aunque los cristianos ya se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo, eso aparece en Hechos 27, ahora se vuelve simplemente una ley del imperio. La Pascua, por ejemplo, también se establece, que era la celebración de la fiesta del conejo y de los huevos de la fertilidad de la diosa Astarte, se establece. Se empiezan a construir templos con altares e imágenes. Y recordemos que la iglesia primitiva se reunía en casas sencillas y jamás usaron imágenes. ¿Por qué? Porque Éxodo 24 lo prohíbe explícitamente. Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso. Entonces, esta es una prohibición que hace la Biblia. Sin embargo, esto era tan normal en la cultura romana que todo esto se empezó a mezclar dentro de las costumbres de la Biblia con las costumbres paganas y culturales de Roma. Constantino entonces empieza a construir basílicas gigantes con templos paganos. Se pusieron estatuas, reliquias, velas, inciensos, todo lo que ya usaban para entonces, para ofrecerles a los dioses romanos. Se empezaron a adjudicar títulos y ropajes sacerdotales, como por ejemplo el Pontifex Maximus, que era el título del sumo sacerdote pagano de Roma. Luego los emperadores tuvieron este título, era exclusivo para ellos. Y después lo toma el obispo de Roma, que más adelante es que el que se autodenomina o el que se denomina papa. Entonces las túnicas, la mitra, el báculo eran vestimentas básicamente de sacerdotes paganos y ahora se empieza a usar dentro del clero cristiano. Se empieza a llamar a los sacerdotes padres. Y en Mateo 23:9 dice claramente la Biblia, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces vemos que hay muchas cosas que se empiezan a introducir dentro de este nuevo cristianismo que ahora el Imperio Romano empieza a establecer. Se empiezan también a establecer la veneración a los santos y a María, debido a que el pueblo romano estaba acostumbrado a tener miles de dioses para cada cosa, como el dios de la cosecha, el dios del mar, el dios del amor. Entonces, cuando se prohíben los dioses, ¿qué pasa? El pueblo empieza a pedir que se reemplacen. Y así se empezó la devoción a los santos, como patrones de ciudades, de profesiones y de enfermedades. Esos patrones que vemos dentro de la Iglesia Católica que abundan hoy en día, para todo hay un patrón, ¿cierto? La veneración a María, por ejemplo, creció muchísimo desde el concilio de Éfeso en el año 431. El culto a los muertos y reliquias también se incrementó en la cultura romana, porque era normal dentro de esa cultura venerar las tumbas y los huesos de sus héroes. Entonces la iglesia empezó a construir iglesias sobre tumbas de mártires, a vender pedacitos de huesos de los santos y a orar a los muertos. Entonces, algo que no se ve jamás en el Nuevo Testamento. Cuando uno lee la Biblia no ve por ningún lado este tipo de costumbres. ¿Por qué? Porque todas ellas eran costumbres paganas que se incorporan dentro de este nuevo concepto, por así decirlo, de cristianismo. Entonces ahí ya estamos empezando a deducir si esto fue bueno o malo, lo que sucedió con Constantino, que hizo un giro total a lo que hasta entonces se conocía. La iglesia primitiva, que hasta el año 312 fue masacrada vilmente por el Imperio Romano, y luego desde el 313 cambia totalmente esta dinámica. Entonces vemos que muchas cosas se introdujeron
Y ahí vemos cómo se empieza a pervertir la esencia de lo que es el cristianismo. La iglesia empieza a copiar toda la estructura del imperio romano, básicamente. Por ejemplo, vemos que al emperador lo podemos asimilar al papa, a los gobernadores, a los arzobispos y al senado romano con el concilio de cardenales. O sea, toda la misma estructura que tenían los dirigentes gubernamentales la tienen ahora la iglesia. Entonces en la iglesia primitiva todos los ancianos, en contraste, vemos que eran iguales. Ya después en el imperio romano se convirtió en un sistema piramidal, pero vemos en el Nuevo Testamento cómo todos los ancianos, los pastores, los diáconos, eran del mismo valor, del mismo nivel, no había diferencia entre unos y otros. La cena del Señor, por ejemplo, se convierte en la misa, con altar, sacerdotes, ya se empieza a llevar a cabo en latín, se añaden 5 sacramentos y el bautismo de bebés se volvió normal en el siglo V. Entonces, la intención del Imperio Romano no siempre fue mala. La verdad es que ellos lo que querían era alcanzar a millones de paganos. El problema es que al querer parecerse al mundo para ganarlo, porque lo que quería Constantino era unificar todo su imperio en torno a esta nueva religión. Pero para eso tuvo que simplemente permitir que muchas cosas se incorporaran. Hay un sincretismo, una mezcla de aspectos de la Biblia con aspectos paganos, con aspectos de la cultura romana que se entremezclan en ese nuevo cristianismo que ahora empieza a surgir y que se empieza a volver masivo. El mundo terminó metiéndose totalmente en la iglesia. Cuando uno lee Romanos 12:2, la Biblia nos exhorta a no conformarnos a este mundo, a no parecernos, a no tomar el molde de este mundo, sino a ser transformados cada vez más a través de la palabra de Dios, que nos enseña que nosotros somos una contracultura, como lo era la iglesia primitiva de la que hablamos ayer. Unas personas que vivían completamente contrario a lo que la cultura del momento vivía. Los valores de la iglesia primitiva era clara, eran los valores del reino, tenían un Señor a quien se sometían por amor, voluntariamente, fielmente. Su esperanza estaba puesta en el reino venidero y por eso vivían aquí como extranjeros y peregrinos. Mientras que cuando el Imperio Romano abraza el cristianismo, lo declara oficial y empieza a favorecerlo, empieza a involucrarse económicamente, a favorecerlo con cargos y a meter todas las costumbres, vemos que el resultado es simplemente nefasto. Entonces, Constantino cambió radicalmente el cristianismo. Ahora, después de ser perseguido, lo metió al palacio. Y cuando la iglesia se casa con el poder, casi siempre pierde su esencia, su naturaleza, su función, la labor para la cual Dios realmente la ha establecido de ser sal y luz en un mundo de tinieblas, en un mundo que perece por falta del conocimiento. Entonces, esto lo podemos aplicar con unas aplicaciones para el tiempo actual. Cuando las iglesias cristianas, muchas en la actualidad tristemente tratan de ganar adeptos, tratan de que las personas vengan a ellas, lo que hacen es negociar los valores que están en la palabra de Dios y los mezclan con valores humanistas, con valores que el hombre natural aprecia y que lo atraen obviamente. Pero ¿a qué precio? Cuando no se predica la palabra de Dios realmente con fidelidad, con celo por la verdad, sino que se intenta es ganar más bien el favor de las personas para que vengan a la iglesia, para que el mensaje parezca más atractivo, para que el mensaje de alguna manera tenga elementos que la gente considere agradables y convenientes para ellos. El resultado es un cristianismo que crece, pero está totalmente desdibujado, totalmente desabrido, que no impacta a la sociedad, que no marca una diferencia. Y vemos en la actualidad muchas iglesias llenas de personas que sinceramente no marcan una diferencia en esta sociedad. Qué contraste con la iglesia que veíamos ayer, la iglesia primitiva, que vivía de una manera tan diferente, tan marcada, tan especial, tan gloriosa, que hallaba favor con las personas porque su testimonio era simplemente vehemente, claro, contundente, los marcaba una diferencia.
tenían un destino diferente, una identidad diferente, una esperanza diferente. Vemos entonces hasta aquí que vamos a avanzar en este devocional, que estos cambios realmente fueron muy negativos, porque así es como empieza esta iglesia, que pues se ha extendido hasta el día de hoy. Vemos como muchas cosas con las que realmente empezó la iglesia inicial, que realmente era un sello distintivo de hombres y mujeres transformados por el poder de Dios y que vivían vidas realmente conforme a esa vocación, luego se desintegra completamente. Hay que reconocer que no todos abrazaron esto, no todos, muchos desde entonces, muchos decidieron porque se dieron cuenta y discernieron que todo esto era malo, era nocivo para la verdadera fe. Y desde entonces muchos siempre estuvieron ahí deseando volver a la escritura, deseando que se volviera al inicio como nació la iglesia. Pero el tema es que hasta el día de hoy pues hemos avanzado. Mañana continuaremos con este tema de la Iglesia Católica para seguir en ese orden cronológico, para entender mejor todo hasta nuestros días, hermanos. Hasta aquí el devocional de esta noche, el jueves, perdón, mañana es miércoles. Mañana hacemos una pausa por el estudio bíblico de la iglesia, con la ayuda y el favor del Señor. El jueves continuamos. Y bueno, voy a abrir un espacio aquí como siempre para interactuar brevemente, para ver, bueno, quiero saber